Soy el pastor Juan José Gil. Esta mañana, no sé si te ha pasado eso alguna vez, pero esta mañana me desperté con una frase sonándome en la cabeza. La frase era: final de las libertades. Final de las libertades. Bueno, no es raro, pensando un poco en lo que está pasando, en tal y como está la situación actual en el mundo, no nos debería de extrañar. Final de las libertades, pues sí. Pero ¿por qué? ¿Por qué en este momento precisamente me vino esto a la cabeza si no estaba ni soñando, que yo recuerde, ni pensando en nada de esto? Final de las libertades. Entonces me vino al profeta Daniel. Pensé, ¿debe tener algo que ver con Daniel? Miré en el capítulo 7, a partir del versículo 25, cuando nos dice que quebrantará a los santos del Altísimo y que pensará en cambiar los tiempos y la ley. Añade que serán entregados en su mano por tiempo, tiempos y medio tiempo. Pero lo que se me quedó grabado es los tiempos cambiados, la ley cambiada. ¿Por qué el anticristo querrá cambiar los tiempos y la ley? Entonces me vino a la mente otro pasaje de Daniel que está en el capítulo 8. Fíjate, en el capítulo 7 nos está hablando de un cuerno, un 11º cuerno, que ha crecido entre 10 que ya estaban saliendo de la bestia. Y en el capítulo 8 nos dice que sale un cuerno pequeño que crece en 3 direcciones. Al final del reinado de estos, nos dice ahí, a partir más o menos del versículo 23, el profeta Daniel nos está diciendo, hablando de ese cuerno, nos está diciendo que al final del reinado de todos esos reyes, porque de pronto nos lleva hasta el final de todo, así que el cuerno pequeño de Daniel 8 y el 11º cuerno de Daniel 7 apuntan hacia el mismo, la misma persona, el mismo rey, el mismo gobierno. ¿Y qué nos dice ahí? Nos dice que al final del reinado de todos esos reyes, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Y después sigue hablando, describiéndolo, cómo va a prosperar y cómo va a actuar de forma arbitraria. Y entonces lo conecté. Ahora entiendo mejor. La humanidad está llegando al colmo de la transgresión. Hemos vivido, yo diría, siglos en los que había cierto nivel de, vamos a llamarle así, de decencia. Las leyes eran bastante justas, basadas en el derecho romano, y recordamos que las leyes del derecho romano, seguramente por la influencia también del cristianismo, eran leyes muy justas. Han permanecido por casi 2000 años. ¿Sabías que el derecho romano se sigue estudiando todavía en las universidades hoy? Si vas a estudiar abogacía, derecho, entonces una de las asignaturas es derecho romano. ¿Por qué derecho romano? Es muy antiguo. Porque es básico, perfecto. Todo arranca de ahí.
Entonces, lo digo esto porque tengo la impresión de que hemos vivido una época dorada en comparación a lo que estamos viendo hoy día. Los transgresores llegan al colmo. Quiere decir que es imposible hacerlo peor, es imposible ir más lejos de lo que se está yendo. Y entonces en ese tiempo es cuando se levanta ese rey altivo de rostro y entendido en cosas misteriosas, secretas, ocultas. Y a la vez nos dice en el capítulo 7 de Daniel, hablando del mismo personaje, que pensará cambiar los tiempos y la ley. ¿Y eso qué tiene que ver con el final de las libertades? Pues empiezo a entenderlo. Tiene que ver con que hemos vivido una vida, una política, una justicia, una forma de sociedad que estaba basada en unas leyes muy equilibradas, muy labradas a lo largo de los siglos y que se podrían considerar relativamente, pero bastante justas. Pero de pronto cambia la mentalidad y de pronto aquello que había sido considerado negativo, malo, comienza a parecerse normal. Y entonces comienzan a defenderlo. Satanás, por supuesto, está detrás de que lo malo se imponga. Y entonces lo saca a flote, lo saca afuera a la sociedad y comienzan los transgresores a avanzar por ese camino hasta llegar al no va más, al colmo. Y a partir de ahí hay que cambiar los tiempos y la ley. Hay que cambiar las leyes porque con las leyes actuales no se podría sostener. Entonces hay que ajustar las leyes a la maldad. No es al revés. No es que los malvados tienen que ser juzgados para que se ajusten a la ley. No. Ahora son las leyes las que se tienen que ajustar a los malvados. Increíble. Entonces hay que cambiar las leyes. Y esto es justo lo que estamos observando. Cambiar las leyes en un momento en que los transgresores lleguen al colmo y por un personaje que tiene toda la pinta de ser el mismísimo anticristo. Extraño. Bueno, hasta cierto punto, porque de eso va la cosa. La cosa va de descomponer a la sociedad, de arrancarle a la sociedad su moral basada en el cristianismo principalmente, por lo menos en Occidente. Y entonces hay que cambiar las leyes para que lo que antes era malo, ahora sea legal, ahora sea bueno. Y lo que antes era bueno, ahora sea declarado nocivo, malo. ¿Cómo es posible? Por un cambio de ley. Entonces, comprendo, final de las libertades. Éramos libres para hacer lo bueno. Fíjate que hasta la palabra nos dice que los frutos del Espíritu son tan perfectos que es imposible que haya una ley contra ellos. Bueno, ahora está poniéndose en cuestión. Las leyes están cambiando. Ahora las cosas se ven diferente e intentan que toda la sociedad las vea así. Están intentando que todo se vea a favor de la maldad, de las cosas que antes eran pura transgresión. Pero ahora ya son normalidad.
Ahora hay que aceptarlas, ahora hay que seguirlas, ahora hay que anunciarlas, divulgarlas, enseñarlas. Estamos en un tiempo muy distinto. Cambiar los tiempos y la ley. Perseguir al pueblo de los santos. ¿Te das cuenta de la conexión? Ahora fijaros lo que está pasando. Es tremendo lo que está pasando, porque de pronto hay una especie de culpabilización de toda la sociedad por delitos, supuestos delitos, que se estén cometiendo o que se están cometiendo. Pero nadie es consciente de estar cometiendo eso, a menos que te lo estén machacando y finalmente pienses, sí, es culpa mía, es culpa mía, es culpa mía. Es culpa mía que pase esto, es culpa mía que pase aquello, es culpa mía que la gente se enferme, es culpa mía que el medio ambiente no esté sanado, es culpa mía, muchas cosas, es culpa mía que yo soy intolerante, es culpa mía que me he quedado anticuado, que ya no estoy yo al día de cómo deben ir las cosas, es culpa mía que no esté yo apoyando como debería los últimos avances de la ciencia, etcétera, etcétera. Ahora se trata de culpabilizar. ¿Por qué? Porque tiene que haber un sentimiento de culpa arraigado en el corazón del ser humano y en la sociedad para poder aceptar lo que era inaceptable hasta este momento, hasta hace poco. Pero se nos declara culpables, sin juicio, sin posibilidad de defendernos, simplemente porque los medios hablan de eso, simplemente porque haya élites que estén diciendo que la culpa es del ser humano, la culpa es de la sociedad y que por tanto las cosas tienen que cambiar radicalmente y apoyar esas nuevas leyes. ¿Qué está pasando? Bueno, creo que estamos llegando al fin o final de las libertades. Y cuando vamos a Apocalipsis 13, por ejemplo, que nos vuelve a hablar del mismo personaje, el mismo personaje de Daniel 7, a partir del 25, de Daniel 8, a partir del 23, ahí lo tenemos en Apocalipsis 13, prácticamente ocupándolo todo. ¿Y qué nos dice Apocalipsis 13? Efectivamente lo mismo, que va a perseguir a los cristianos, va a perseguir a los santos del Altísimo, los va a quebrantar. Pero cuando avanzas en el capítulo y llegas prácticamente al final, es cuando te das cuenta de lo que está pasando. Y lo que está pasando es que va a haber un cambio de ley. Se va a imponer lo que conocemos como la marca de la bestia, un número de registro insertado en el ser humano, de manera que nadie pueda comprar ni vender sin eso. Piénsalo. Final de las libertades. Ya no habrá libertad. Porque si para comprar o vender, si para funcionar normalmente en la sociedad, tienes necesariamente que tener eso insertado en tu cuerpo, entonces ya de forma natural no puedes valerte por ti mismo, no puedes pensar solo,
no puedes emprender por tu cuenta, no podrás hacer un montón de cosas, no podrás tener una vida social normal como hasta ahora, con la libertad que hemos tenido hasta ahora, sencillamente porque viene el final de las libertades. La marca de la bestia será precisamente lo último en acabar con las libertades. Ya no será posible decidir por uno mismo. Ya no será posible hacer una vida como la hemos hecho hasta ahora. ¿Por qué? Porque no tendremos libertad. A menos, eso sí, que te hayas insertado la marca en tu cuerpo. Y entonces, con la marca, podrás ser libre, libre para hacer lo que se te permita, libre para hacer en los límites que te marquen. Estás marcado con la marca de la bestia, también te marcarán los límites y también te dirán, puedes gastar hasta aquí o hasta allá. Puedes emprender, pero solamente hasta cierto punto. ¿Puedes hacer negocios? Sí, pero hasta un punto determinado. Fin de las libertades. Y entonces viene la advertencia de la palabra de Dios. Ya el apóstol Pablo, que en sus días había esclavitud, decía esto a los cristianos: no os hagáis esclavos de los hombres. No paséis por eso. Porque Dios nos hizo libres. Curioso que pensando en todo esto, uno se da cuenta de que ni siquiera se va a contar con la población, ni siquiera se va a hacer un referéndum, ni siquiera se van a poner las leyes de forma democrática. No. Va a ser, como dice el profeta Daniel en el capítulo 8, de forma arbitraria. Oligarquías controlando la humanidad de forma arbitraria, que significa las leyes las ponemos nosotros y ahí tenéis la marca de la bestia para determinar quién entra en este juego, quién no. Y el que no entre en este juego se quedará totalmente aislado, prácticamente segregado, fuera de la sociedad, sino perseguido como un delincuente. Bueno, ahora entiendo mejor por qué me desperté con esta palabra. Final de las libertades. ¿Estamos llegando al final de las libertades? ¿Cómo lo ves tú? La Biblia dice que sí, que vamos hacia eso. ¿Estás llegando ya? ¿Vemos los síntomas? ¿Vemos los movimientos políticos, sociales, de costumbres, de leyes? ¿Tú cómo lo ves? Es para pensarlo. Que el Señor os bendiga.